estrategias de trabajo compartidas entre los principales actores sociales e institucionales en el ámbito del deporte y la prevención del racismo y la discriminación racial, que forma parte de las actividades del proyecto europeo SCORE. El proyecto europeo SCORE, como muchos de los que ya estáis aquí sabéis, titulado Ciudades Deportivas que se oponen al racismo en Europa, está liderado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia de la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y cuenta con socios de 6 países europeos, que son Austria, España, Francia, Grecia, Irlanda y Suecia. Y está financiado por la Comisión Europea dentro del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores. Este proyecto tiene como objetivo identificar, analizar y compartir métodos que se hayan desarrollado en el nivel local para promover prácticas deportivas inclusivas dirigidas a personas inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y minorías étnicas. Y se trata de utilizar el deporte como una herramienta de inclusión y prevención del racismo y la discriminación racial, y además desarrollar una coalición de ciudades europeas para promover el deporte inclusivo y combatir el racismo. Este proyecto se inició en el año 2022 y a lo largo de estos meses, además de numerosos eventos como el que tenemos hoy, se han desarrollado una serie de herramientas. Entre ellas tenemos un modelo de planificación estratégica para autoridades locales, también un manual básico para la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el ámbito deportivo a nivel local y un mapa interactivo para poder pues identificar distintas actuaciones que se han ido desarrollando en distintos puntos de Europa. Y todo esto está disponible en la página web del proyecto SCORE en distintos idiomas. Lo que vamos a hacer hoy, el evento de hoy, es el penúltimo seminario de este proyecto y aprovechamos también que estáis aquí para invitaros al último, que será el próximo día 30 de octubre y del que también os enviaremos información por el chat de este seminario de hoy, y también estará disponible en la web del proyecto. El seminario de hoy pretende fomentar un diálogo con distintos actores clave en la práctica deportiva. Y para iniciar este diálogo contamos con la presencia de Reyes Belver, que es la actual presidenta de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid, certificada por la FIFA a través del Programa de Desarrollo del Liderazgo Femenino y siendo la única española en realizarlo. Reyes va a presentar una introducción sobre la política de la FIFA en discriminación racial, que sin duda nos ayudará a centrar y a focalizar el debate de las mesas posteriores que componen este seminario. Después de la introducción de Reyes tendremos un diálogo entre agentes clave como son clubes deportivos, entrenadores, árbitros, aficionados, periodistas de medios deportivos, cuyo papel es esencial en la transmisión y en la configuración de la opinión pública, ¿no?, en relación con el deporte y los valores del deporte. Todos ellos tienen una perspectiva que nos parece importante integrar en el proyecto. Y finalizo ya agradeciendo a todas las personas que han decidido participar hoy con nosotros y también a los ponentes y a los socios del proyecto por estar aquí presentes. Y ahora doy la palabra a Jesús Migallón, de Cidalia Consultoría en Diversidad, que es uno de los socios del proyecto, que va a llevar la moderación de la primera mesa del seminario. Muchas gracias de nuevo a todos y comenzamos. Jesús, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todas y todos por estar presentes esta mañana, como dice Carolina, ya en el penúltimo seminario online del proyecto SCORE. Además del que nos ha comentado ahora Carolina, tendremos el 21 de noviembre la conferencia final del proyecto, a la que también les invitamos y les mandaremos la información relativa a inscripción y programa del evento. Y como decía Caroline, pues hoy en este penúltimo seminario online
teníamos como objetivo integrar bueno, pues a otras visiones, otras perspectivas, otras narrativas de organizaciones, personas expertas que creemos que también tienen mucho que decir en este marco del proyecto SCORE y que quizás no habían estado suficientemente integradas en otros eventos que hemos estado desarrollando. Hoy, como ha dicho Caroline, empezaremos con la mesa con la participación de Reyes Belver. Ahora os presento a Reyes, y en la segunda mesa tendremos también la perspectiva de distintos agentes, actores que están involucrados en la práctica deportiva, como son árbitros, aficionados, los propios clubes y también de los medios de comunicación. Así que el objetivo pues, es mantener este diálogo que hemos ido teniendo tan enriquecedor en otros proyectos, en otros seminarios del proyecto SCORE, sumando estas nuevas perspectivas. Sin más, voy a presentaros a Reyes Belver, que la pongo aquí como también en la pantalla como destacada. Bienvenida, Reyes. Muchas gracias por participar en el seminario de esta mañana. Además, unas gracias especiales porque hoy además a Reyes la tenemos de mudanza y ha tenido que hacer un esfuerzo adicional para poder estar en el seminario, y te lo agradecemos profundamente. Voy a hacer una breve presentación de Reyes, si me permiten, bueno, que es bastante extensa, y si me lo permiten voy a intentar resumirla, y si tienes algo que, por favor, que aportar, añádelo después de la presentación. Bueno, Reyes es licenciada en Derecho, está especializada en Unión Europea y es máster en International Relations por la Universidad del CEU San Pablo de Madrid. Pero además es máster en Fiscalidad Empresarial por el ICADE y máster oficial en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida. Actualmente trabaja como abogada y se dedica en exclusiva al derecho del deporte, especialmente relacionada con el fútbol internacional y experiencia en defensa de jugadores y entrenadores, así como en el asesoramiento a intermediarios, confederaciones y federaciones internacionales como la FIFA. Desde 2018, Reyes fundó su propia firma jurídica que se denomina Belver Sports Legal Boutique y está dedicada al derecho del fútbol, así como a la plataforma Leadership Women Football, que fomenta liderazgo, igualdad y diversidad en el fútbol. Desde 2020, Reyes es asesora externa para el Departamento Legal de la FIFA, y en 2023 ha sido nombrada como árbitra del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, que pues, seguramente ustedes lo conocen, con sede en Lausana. Hay otras cuestiones que podríamos destacar de Reyes, pero si quieres lo podemos dejar aquí y luego podemos complementar tu trayectoria. Sí, por favor. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jesús. De nada, Reyes. Hoy Reyes está aquí precisamente por su papel y por su experiencia en organismos internacionales. Uno de los elementos que creíamos que podía ser muy interesante es tener esta visión de los organismos internacionales, y en este caso, en el papel que tiene Reyes como asesora externa de la FIFA, para podernos dar esta visión, ¿no?, de cómo desde FIFA se está trabajando en la práctica de la prevención del racismo y la xenofobia. En este sentido, yo voy a hacerle a Reyes 2 o 3 preguntas, y a partir de aquí queremos fomentar el diálogo no solo conmigo, sino evidentemente con todas las personas que estáis participando. La primera cuestión que te queríamos plantear, Reyes, es que desde hace algunos años la FIFA está mostrando un elevado interés en la promoción de la no discriminación, quizás especialmente en el ámbito de la homofobia y del racismo en el fútbol. Y en este sentido, la FIFA se ha aliado con la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para liderar la lucha contra la discriminación. Y queríamos saber si, por favor, nos podrías ampliar la información sobre esta alianza, sobre qué objetivos y qué acciones se prevén desarrollar con Naciones Unidas, y cómo estas acciones, porque a nosotros nos interesa especialmente el deporte base y el deporte que se desarrolla en ciudades y en municipios, cómo estas acciones también pueden orientar, pueden inspirar acciones que se pueden desarrollar a nivel local. Bueno, para esto tenemos para una hora. Un buen rato, sí. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, daros las gracias por la invitación. La verdad que es un placer. Aunque esté de mudanza y haya otras cosas, la verdad es que estos temas son muy interesantes y siempre es un placer compartir estos espacios que además son muy necesarios. Así que también aprovecho para
a todos los socios del proyecto, pues darles la enhorabuena y seguir trabajando porque todo este contenido y estas charlas, la verdad que son muy, muy necesarios. Y bueno, entrando un poco en materia, y voy a tratar de resumir porque es verdad que podríamos hablar muchísimo. Yo iría un poco también para entender el origen respecto a FIFA. Hay un cambio muy grande en los años 2015, 2016, que la FIFA se transforma, ¿no? Hubo también aquí el famoso FIFA Gate y bueno, hay un cambio radical, no solo en el aspecto de políticas antidiscriminación, sino regulatorio, de gestión deportiva, etcétera, ¿no? Pero lo interesante del tema de hoy es que un poco desde 2016 la FIFA crea ese programa estratégico para integrar el respeto por los derechos humanos en todas sus operaciones y relaciones, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es muy importante por dos motivos. Primero, 2016, que prácticamente, bueno, es antes de ayer, pero es importante que se sepa que hay un compromiso firme desde entonces que ha ido evolucionando y yo creo que creciendo, ¿no? Y progresando y que además es en todas las operaciones y en las relaciones. Entonces, no simplemente es el respeto de los derechos humanos desde los estatutos de la FIFA que se reconoce, lo cual también es un cambio fundamental desde mi punto de vista, porque los estatutos al final es la norma base que rige la institución, sino luego en esas relaciones que, por ejemplo, con Naciones Unidas se han ido durante los años pues entablando. Este tipo de relaciones, bueno, en 2017 tenemos la política de derechos humanos publicada, que está además en la página web de la FIFA, y tenemos luego una serie de informes. Y todo esto está muy relacionado con las Copas del Mundo, ¿no? Que al final pues hay que hacer una valoración y un estudio previo, ya que al final la competición y un poco el fundamento y el objetivo de la FIFA es la organización de esas Copas del Mundo, pues ahí inciden muchísimo esas políticas y esas relaciones dependiendo de esa organización, ¿no? Entonces, a raíz de eso se van también generando otra serie de acuerdos con Naciones Unidas que van pues desde agencias en particular, como también, bueno, metas estratégicas y también con el foco del desarrollo sostenible, ¿no? Cuando los objetivos de desarrollo sostenible entran un poco en la guía y la dirección de Naciones Unidas, con la Agenda 2030, pues es verdad que la FIFA se suma y es verdad que emprenden acciones y compromisos para trabajar con Naciones Unidas, ¿no? Por tanto, hay como diferentes líneas de trabajo que van desde también trabajar en igualdad con ONU Mujeres, por ejemplo, que se firman diversos acuerdos durante las Copas del Mundo Femenina y que intentan pues también desarrollar la igualdad con las federaciones miembro, ¿no? Y un poco por también dar una pincelada a otra de las cuestiones que decías en cuanto a acciones y también de fútbol base o qué queda. Perdón, que tengo la garganta fatal. Voy parando. Y así también la traducción ayuda, ¿no? Hay un especial interés porque la FIFA ayude también a que cada federación miembro, las 211 federaciones miembro, vayan desarrollando este tipo de políticas, ¿no? Y eso también es muy importante respecto al fútbol base, ¿no? A cómo también a través de las fundaciones que tienen las federaciones y la propia fundación de la FIFA y los proyectos y acciones que lleva la FIFA en particular, pues pueden ayudar también, junto con estos programas de Naciones Unidas, a desarrollar en cada país. Bueno, ya empiezo a poner títulos. Reyes, perdona, que hay alguien con el micro abierto. Si no os importa, por favor, mutearos para no... Muchas gracias. Sí, quería, en este sentido, ¿no? que estabas comentando, me interesa especialmente ese potencial que tiene esta política, ¿no? de derechos humanos de FIFA para orientar, ¿no? las acciones que tiene que ejecutar las propias federaciones nacionales, ¿no? ¿Es obligatorio que las federaciones desarrollen este programa de derechos humanos que FIFA ha implantado?
Perdón, que estaba muteada. Bueno, lo importante, claro, luego cada acción es diferente, pero al estar incluido en los estatutos de la FIFA, ahí sí que tiene una obligación cada federación miembro de, de tratar de trabajar contra la discriminación. ¿Qué pasa? Que esto al final pues es como siempre un ámbito muy general que cada federación luego tiene que desarrollar, ¿no? Pero la política de antidiscriminación es especialmente de la propia FIFA de trabajar contra bueno, en prohibir estrictamente la discriminación de cualquier tipo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto aplica a cada federación miembro, pero deben desarrollar. Y cuando hablamos de competiciones como la Copa del Mundo, pues cuando hay toda la organización es cuando la FIFA revisa qué acciones, pues en materia, por ejemplo, laboral, materia de derechos humanos en general, para toda esa organización de la Copa, sí cumple con este artículo y con la política en general. Entonces, al final hay como bien una libertad de que cada federación miembro lo desarrolle, pero manteniendo el principio de esa prohibición de discriminación de cualquier tipo, ¿no? Entiendo que básicamente lo que es una orientación para que las federaciones puedan desarrollar también sus políticas de derechos humanos, sobre todo en este ámbito que nos interesa, que nos preocupa en el marco del proyecto SCORE, pero siempre adaptándolo, ¿no? a sus condiciones y a sus contextos también nacionales. Gracias, Reyes. Más o menos entendido también cómo otros organismos internacionales, ¿no? Sí, actúan en este sentido. También queríamos preguntarte, porque en el último congreso de la FIFA, de hecho, en el último seminario también tuvimos en algún momento, ¿no? una referencia a ello, se aprobaron 5 líneas de actuación, ¿no? de acción, que constituyen la base de una serie de medidas firmes contra el racismo que se aplicarán en las 211 federaciones miembros de FIFA. ¿Nos podrías hacer una breve síntesis de cuáles son las principales líneas de acción y cómo tienen que desarrollarlas las federaciones, por favor? sí, justo en el Congreso, el 74 Congreso de la FIFA, que fue en mayo de este año, 2024, se aprueba, como bien dices, pues estos 5 pilares, ¿no? Es verdad que antes, siempre en esta un poco lucha, y también lo podemos tener un poco en alguna federación, en las políticas un poco antidiscriminatorias, teníamos como 2, 3 pilares, que suele ser un poco lo normal en cuanto a normativas y sanciones, ¿no? Que es un poco lo típico, ¿no? De qué norma tengo y qué ocurre cuando alguien incumple, cuando hay una situación, ¿no? Aquí ya vamos viendo cómo hay una extensión, una ampliación y hay un trabajo más amplio para tener una postura más completa y desarrollan 5 pilares. El primero, que es al final la base que tenemos casi en todas las instituciones, las normativas y sanciones. El segundo pilar es la acción sobre el terreno de juego. El tercer pilar son las causas penales. El cuarto pilar es la educación, que esto también es bastante importante porque también es un poco el resultado de todas esas alianzas para tratar de formar, ¿no? y de ayudar en este ámbito a todas las federaciones y con todas las instituciones como podría ser Naciones Unidas. Y el quinto pilar es la postura conjunta de los futbolistas, que ahora si quieres la comentamos, lo del gesto, ¿no? Que ha sido también algo mediático y bueno, entra dentro de esta postura global de las federaciones para que un poco como comunidad mundial se intente erradicar la lacra del racismo en el fútbol, ¿no? De una manera pues general. Sí, de hecho la siguiente pregunta era precisamente sobre el gesto, porque precisamente en el Congreso se aprobó y lo hemos comentado, ¿no? Lo hemos conversado en el otro seminario, la adopción, ¿no? del nuevo gesto de brazos en forma de aspa, que más o menos vendría a ser algo así, no sé si lo hago bien, para denunciar los abusos racistas que a partir de ahora forma parte, ¿no? del protocolo futbolístico en todas las competiciones de FIFA. Bueno. Tuvimos alguna pincelada en el último seminario, pero sí que sería muy interesante conocer un poco más, ¿no? Cómo funciona este protocolo, cómo se activa y una parte muy importante es, claro, esto afecta a las competiciones, digamos, que están amparadas por FIFA, ¿no? y que sean siempre competiciones
profesionales, pero sí que nos gustaría saber también desde tu perspectiva, también desde el derecho deportivo, cómo se puede aplicar, ¿no? Y cómo se puede desarrollar en otras competiciones de fútbol base, por ejemplo, en juegos deportivos municipales o en otras competiciones que no dependen, ¿no? Directamente de FIFA, y si eso sería sencillo, ¿no? Desde la aplicación de este protocolo. Bueno, yo creo que es un buen punto de partida tener este gesto y creo que es algo que es bastante global. Creo que es una buena idea que podemos implementar y además es algo sencillo, el gesto en ASPA. Y la verdad es que es algo, yo creo que también va un poco en la línea de que pueda ser fácil para desarrollar en las 211 federaciones miembro, ¿no? Pero en cualquier club de base o en cualquier comunidad, al final tener un gesto y que la organización conozca lo que hay que hacer cuando ese gesto sucede, creo que puede ser una política relativamente sencilla para poder implementar y empezar a trabajar de una manera más organizada, ¿no? Para la lucha contra el racismo desde el fútbol profesional o el deporte profesional, porque al final pues, nos sirve para cualquier deporte, hasta el aficionado, ¿no? Porque al final es un gesto y si el árbitro lo conoce, pues hay unos pasos. Al final, el gesto de incidente racista tiene un procedimiento en 3 niveles. El primer nivel es interrumpir el partido. Puede hacerlo el árbitro y el árbitro también puede ser el que tenga conocimiento de que ha sucedido un comportamiento discriminatorio, entonces puede dar parte del incidente y suspender e interrumpir el partido. Puede hacerlo el futbolista con este gesto que acabamos de comentar, ¿no? Quien haya sido víctima de este suceso, pues puede hacer el gesto para informar de esta manera al árbitro, también pues al capitán de su equipo, al cuerpo técnico. Y es el árbitro, porque siempre el encargado el que tiene un poco la competencia para poder interrumpir o suspender es el árbitro, decide si interrumpe el partido, ¿no? Pero ya ha visto el gesto, lo conoce y es un protocolo que debe estar instaurado, ¿no? Y también pues puede ser el responsable de la competición, ¿no? Alguien pues puede ver un incidente y puede también avisar de ello, ¿no? También se emite un anuncio en el estadio, que esto pues ya es como algo más, también más típico, para avisar de las razones por las que se interrumpe el partido. Este sería el primer nivel de interrupción. El segundo nivel ya es suspender temporalmente el partido. Si el comportamiento persiste, cuando se reanuda después de esa interrupción, el árbitro puede suspender temporalmente el partido, ordena a los equipos que regresen al vestuario y se emite ese anuncio de que si el comportamiento no cesa, el partido se puede suspender definitivamente, que sería el tercer nivel, ¿no? Entonces tenemos como perfectamente estructurado las 3 situaciones. El tercer nivel ya es la suspensión definitiva de partido. El comportamiento persiste tras la reanudación, salida de los equipos al vestuario y puede decidir el árbitro suspenderlo definitivamente tras consultarlo con los expertos y todas las autoridades y hacer todos los protocolos pertinentes, ¿no? Entonces, yo considero ya a nivel personal que un protocolo similar, que bueno, también tenemos una normativa y en cada deporte tenemos una regulación, pero hablando en términos generales, un protocolo así sencillo de un gesto, de algo visual, sí que podríamos instaurarlo a nivel de fútbol base o de deporte base en prácticamente pues, todas las regiones, comunidades o países. Claro, muy interesante, Reyes, porque precisamente algunas de las ciudades, muchas de las personas que están participando hoy en el seminario son representantes de ciudades y de entidades locales, ¿no? Algunos son representantes del ámbito deportivo, pero otros son también representantes de actuación en el ámbito de la migración y de la prevención del racismo. De hecho, algunas de ellas ya tienen protocolos o, bueno, tienen normativas para trabajar precisamente en ambos ámbitos, ¿no? Y quizás pueda ser también una iniciativa que se pueda sumar a ese protocolo de actuación conjunto entre áreas de actuación que normalmente, y sobre todo a nivel local, tradicionalmente no han estado especialmente relacionadas, ¿no? O conectadas. Y quizás pueda ser también una forma, ¿no? de desarrollar esta visión más abierta para trabajar desde distintos ámbitos de las municipalidades.
Y una última pregunta para poder dar después también lugar a un pequeño diálogo con las personas participantes. Está relacionada precisamente con las actuaciones que desarrollan las federaciones nacionales, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, la actitud, ¿no?, de la Federación Noruega, que ha manifestado su interés en que estas acciones de las que estamos conversando formen parte de una estrategia de lucha contra el racismo en la sociedad en general. Es decir, que no solo, entiendo, se vinculan al ámbito deportivo, sino que quieren también tener una actuación hacia el conjunto de la sociedad. Claro, esto es una visión muy personal probablemente, pero quería preguntarte cómo crees que las federaciones y los organismos deportivos pueden articularse, ¿no?, con otras instituciones y con la sociedad civil precisamente para intentar trabajar en este sentido, ¿no?, de trabajar conjuntamente para la prevención del racismo. Sí, no, muy importante, porque al final pues tenemos que llevar lo global, lo llevamos a lo local, ¿no? Y a lo particular. Por ejemplo, la Federación Noruega organizó una mesa redonda en la cual pues se explica toda esta política de tolerancia cero de la FIFA, toda la nueva política de racismo en el fútbol y las medidas que acabamos de comentar, invitando a todas las personalidades importantes, tanto gubernamentales como federativas de Noruega. Entonces, algo tan sencillo, que es sencillo entre comillas, porque siempre invitar a los dirigentes a un ratito para poder tratar un tema tan importante, pues puede no ser sencillo, pero algo tan sencillo como organizar una mesa redonda o trabajar en ese aspecto de educación, ese pilar de educación, puede generar un impacto muy grande, porque al final estás viendo el compromiso de una federación nacional y está aplicando pues uno de esos pilares de educación para tratar de explicar, porque si algo no se conoce es muy difícil que se pueda también aplicar y traerlo a la propia sociedad noruega, ¿no? Es decir, esta es la política de FIFA, la podemos traer a nuestra federación, la debemos implementar en nuestra federación. Y aparte podemos ver, porque hemos invitado a las principales partes interesadas de nuestro país, de qué manera la podemos adaptar a nuestra cultura o podemos ir más allá. Entonces, no es la única la Federación Noruega que obviamente está realizando acciones, pero es un ejemplo muy sencillo de ver cómo de algo global lo podemos traer a lo local y que sirva como ejemplo para poder tener sobre todo una política que sea conocida y que sea sencilla de implementar, ¿no? Entonces, cualquier acción que a nivel local se esté haciendo, por ejemplo, en España, que sé que hay comunidades autónomas que trabajan estupendamente, sé que hay en otros deportes que hay acciones y medidas que la verdad que son a destacar y que podemos un poco llevarlo a otros terrenos como el fútbol, que quizás necesiten más ayuda. Perdón. Esas políticas creo que tienen que darse más a conocer y ponerlas en conocimiento de todo el mundo y también de otros deportes para que se puedan implementar y a lo mejor tienen la misma base, ¿no? Entonces, si tienen la misma base, al final para los deportistas también es muy sencillo si siempre es el mismo gesto o si siempre es el mismo protocolo para que se pueda trabajar en erradicar el problema, ¿no? Y el último punto, antes de que se me olvide, porque también era interesante destacarlo, todo el tema de los delitos de odio por internet, esto, nada, simplemente mencionarlo porque me parece muy importante, creo que es algo que está, en vez de estar erradicándose, creo que tenemos más problemas que hace años, porque obviamente se utilizan mucho más los medios de las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Internet. Y creo que aquí sí que para todos los que nos están escuchando, que trabajan en instituciones o en organizaciones, pues creo que aquí sí que hay que poner un poco el punto fuerte para tratar de luchar más, porque sí que es un tema muy sensible, porque la FIFA también ha intentado trabajar y también intenta monitorizar, pero también tenemos ahí que ver pues los datos, una serie de protecciones, derechos, tenemos que ver de qué manera se puede trabajar bien para evitarlo, ¿no? Entonces, simplemente dejarlo ahí para que lo reflexionemos.
De hecho, gracias por mencionar los Reyes, porque creo que ha sido es un aspecto clave. Casi no sé si dar la palabra a Caroline, sino ahora lo comentamos, porque de hecho uno de los resultados que hemos tenido durante la vida del proyecto SCORE es la colaboración entre la Liga y el Sí. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia para contribuir, ¿no?, mutuamente en este diálogo entre entidades del ámbito deportivo y de la prevención del racismo, cómo esa colaboración y esa coordinación está dando como resultado una colaboración en el marco de la monitorización, ¿no?, de los discursos de odio en el ámbito deportivo, también especialmente. El Overact se lo hace en otros ámbitos, por supuesto, pero también en esta colaboración pues creemos que es fundamental. Y el gesto me parece muy relevante porque, de hecho, alguno de los participantes en el SCORE también mencionaba algún incidente discriminatorio con menores, ¿no?, en la práctica deportiva, y cómo los chicos, en particular en este caso era un chico, creo que de origen senegalés, pues que había sufrido un insulto racista por parte de otro chico, y cómo se quedaba paralizado, ¿no?, sin poder responder, y no sabía qué hacer, ¿no? Quizás algunos protocolos o medidas de apoyo, a lo mejor si se queda en ese sentido muy bloqueado, pueda servir, ¿no?, para que un simple gesto pueda hacer que haya una protección, ¿no?, también a los chicos y chicas que sufren estos incidentes. No quiero O el hecho monopolizar de que yo lo pueda realizar el capitán o la capitana, también el propio árbitro, árbitra o cualquier delegado de campo, o sea que no pongamos también todo como la carga y el peso a la víctima, que al final siempre tendemos a ello, ¿no? Que si la Eso es. víctima no denuncia o no dice nada, pues parece que el hecho no existe y eso no es así. Entonces creo que este primer pilar en el cual también un capitán, una capitana del equipo puede denunciarlo o hacer el gesto, también es importante y eso sí que lo podemos llevar a nuestro día a día del deporte, ¿no? Que todos también aprendamos a denunciarlo, ¿no? Y no a aceptar las acciones discriminatorias. Muchas gracias, Reyes. Si os parece, voy a dar 5 minutos como máximo, porque estaremos a Reyes de mudanza. Y si os parece, podemos tener algunas preguntas ahora, un pequeño diálogo con Reyes antes de abordar la segunda parte del seminario. Si hubiese alguna persona que levante la mano o nos quiera hacer la pregunta por el chat, pues estamos a vuestra disposición. Creo que había aquí una en el chat, si no me equivoco. Mira, Caroline, por favor, adelante, Bueno, por mientras leo las preguntas. alusiones. Bueno, muchísimas gracias, Reyes. La verdad es que muy interesante todo lo que planteas. Lo que estabas comentando ahora a última hora realmente es importante, ¿no? Que sean otras personas las que denuncien, porque al final las víctimas son las que más dificultades tienen para hacerlo, ¿no? Que efectivamente te encuentras como en una situación de parálisis que te cuesta mucho hacer nada. O sea, que fomentar que sean otros los que lo hagan está muy bien. Bueno, por el tema de la monitorización del discurso de odio que mencionaba Jesús, que veis que nosotros estamos monitorizando discurso de odio diariamente en 5 redes sociales, y ahora nuestro ministerio está trabajando con la Liga en la elaboración de un convenio por el cual la Liga nos cedería la herramienta esta MUD que tiene para monitorizar discurso de odio en el deporte, y que estamos adaptando ya a la monitorización más general que nosotros hacemos, ¿no? Más amplia. Entonces, bueno, pues es una colaboración importante, ¿no? Porque nos permite incorporar la inteligencia artificial. Por un lado, ellos aportan la inteligencia artificial y nosotros la práctica continua que tenemos y el conocimiento de los contenidos de discurso de odio que se están encontrando en las redes sociales. O sea que bueno, es un trabajo complejo ahora mismo, pero que sí que es importante. Entonces, las colaboraciones o las sinergias que se pueden establecer con la FIFA, pues estaría bien explorarlas también. O sea, que a lo mejor ahí tú nos puedes orientar, o a lo mejor la liga ya lo tiene claro, pero bueno, yo creo que es una sinergia importante también. O sea, que creo que está bien que el convenio, yo creo que se firmará pronto, pero bueno, que yo creo que es importante mantenernos ahí al tanto para ver qué sinergias podemos establecer. Totalmente, Muchas sí. gracias. Emilio, por favor, Emilio Abejón, que luego os lo presentaré porque forma parte de la segunda mesa, pero ahora la pregunta. Hola, hola Diego, hola Reyes. Pues
incidiendo un poco en el aspecto del pilar de la educación, ¿no? Que probablemente sea el importante, ¿no? Sancionar está bien porque hay que dar un ejemplo y ser ejemplar, pero eliminar el racismo no es castigar a gente, sino es erradicar esas conductas para el futuro, ¿no? En la que evidentemente las sanciones pueden jugar un papel, pero la educación debe jugar el principal papel, ¿no? O sea, que digamos que la gente no se manifieste racistamente, no porque no sea, no porque tenga miedo a las sanciones, sino porque no sea racista, ¿no? Entonces, nosotros siempre, bueno, como representante de una entidad de aficionados, hemos pensado que la educación es el pilar importante y sobre todo que además el papel que debe jugar la afición. FIFA plantea que la afición tenga un papel o tenga la capacidad al menos de diseñar sobre las acciones que se tienen que hacer, sobre todo con la afición, aunque también con deportistas. No solo hay incidentes racistas que tienen que ver con aficionados, sino tiene que ver muchas veces con deportistas, con otros deportistas. Nosotros somos nos gusta mucho el modelo alemán de los fan projects, los departamentos de trabajo social que obligatoriamente tiene cada club profesional en, en cada club profesional de la Bundesliga, en el que se dedican a hacer trabajo social con jóvenes hinchas y que además son departamentos muy importantes dentro de sus ciudades y que forman parte de un programa ciudadano de lucha contra la discriminación y contra la violencia en el fútbol. Evidentemente FIFA entendemos que no puede imponer la figura de los fan projects. Sería a lo mejor una cuestión que debería incluir la propia la liga o las ligas profesionales a sus clubes afiliados, o que podría hacerlo, no sé si habrá alguien del CSD o de la Comisión Antiviolencia, que probablemente la ley 19/2007 podría ser un mecanismo para obligar a los clubes a tener este tipo de departamentos que además lo hacen en conjunción con sus municipios. Tengo en cuenta que este proyecto tiene que ver sobre todo con políticas municipales y con las ciudades que combaten el racismo en sus manifestaciones en el deporte, pues probablemente sería importante. El tema es, FIFA, ¿cómo ve? Y volviendo para no marear más a Reyes, la pregunta es, ¿qué papel, o si ve alguno en los programas educativos y de sensibilización para los aficionados? Y por otro lado, pues cómo ve la figura de los fan projects alemanes, que entendemos que es un caso evidentísimo de buenas prácticas. Bueno, Emilio, como Emilio y yo nos conocemos desde hace años y charlamos mucho sobre estos temas y otros muchos de fútbol, sabe que, bueno, para mí el aficionado tiene un papel fundamental. Yo como abogada creo que soy de las pocas que también pues intenta trabajar un poquito con que no se olvide el papel del aficionado y lo que has comentado al inicio, ¿no? De que muchas veces lo que hay que hacer es trabajar en esa educación y no pues erradicar al aficionado, ¿no? No quitarlo de en medio, sino intentar pues que hagamos un ecosistema más sano, que ahí pues entran en juego todas las instituciones. Entonces, yo no puedo hablar por FIFA porque, bueno, al final trabajo como externa con ellos en algunos proyectos, pero no tengo capacidad o competencia para poder dar aquí una respuesta oficial. Esto sí que quiero que quede muy claro. He explicado una política de manera general, pero es verdad que no estoy en los grupos de trabajo para saber cuánto de importante es el aficionado. Lo que sí puedo decir es que dentro de ese pilar de educación se enfoca mucho en las alianzas con gobiernos, no tanto el aficionado, que no digo que no esté, pero es verdad que al final, al ser FIFA una institución supranacional, estas relaciones con instituciones gubernamentales para tratar de promocionar proyectos deportivos, educativos, pues es un poco el objetivo principal, ¿no? Que en esos proyectos entre también educación en algún tema de, por supuesto, el aficionado y trabajar con ligas, federaciones, por supuesto, pero al final hablamos de algo como mucho más general y más amplio desde una institución a lo mejor gubernamental, que en España pues, podría ser hacer algún proyecto con el CSD, por ejemplo, y que ahí pues tome parte también la liga, tome parte federación, etcétera, etcétera. O sea que por supuesto creo que todo entra dentro del sistema, pero dentro de esa política no hay un apartado directo de aficionados, pero sí entra dentro de cualquier otra política de gubernamental, ¿no?
Y otro punto importante pues puede ser toda la política de salvaguardia que está enfocada a los menores, que sí que lleva años desarrollando la FIFA y que también pues es algo interesante porque es un poco para todas las federaciones y también para interesados que trabajan en el deporte el poder formarse en salvaguardia, ¿no? Entonces, un directivo o un gestor de un club de fútbol local o de cualquier país, pues puede también tener un material de formación en salvaguardia desde la FIFA de manera gratuita, online, y puede luego desarrollarlo e implementarlo en su propio club, ¿no? Y puede también introducir pues esos menores con aficionados y adaptarlo a la necesidad concreta, ¿no? Entonces, creo que hay mucho material, hay políticas y hay muchos documentos y material desarrollado, y creo que lo que nos falta más es poder utilizar todo esto en la buena dirección y desarrollarlo e implementarlo en cada sociedad, ¿no? Porque al final cada uno tiene su cultura y creo que tenemos luego que adaptarlo a nuestra realidad, y ahí los aficionados también tienen mucho que ver, ¿no? Porque tú bien sabes que un aficionado de un país es distinto a otro, de una liga, de una cultura, entonces necesitamos adaptar esas políticas y ahí podemos utilizar como base el material que nos dan. Pero creo que al final en cada región y en cada estado y el gobierno y las administraciones públicas, ahí sí tienen delegados este tipo de competencias, creo que tienen un papel muy, muy importante en este trabajo educativo. Y siento darte una respuesta que no es FIFA, dice tal, pero obviamente no soy persona competente para contestar en esto, pero sí desde el punto de vista como externa y de lo que puedo conocer, pues bueno, una reflexión que espero que sea útil. Muchas gracias, Reyes. Una última pregunta y ya te dejamos liberada. Nuria, adelante. Sí, la pregunta la transmito por parte de un municipio de los que está participando, Reyes, por si puedes, por favor, orientarnos en la siguiente cuestión. Las entidades sociales y deportivas nos reportan constantemente que la tramitación de licencias para niños y niñas y adolescentes en España puede ser bastante sencilla para aquellos que tienen DNI español, ya que este documento permite cumplir con los requisitos necesarios para participar en actividades deportivas y otras. Sin embargo, para los menores no nacidos en España, el proceso suele ser más complicado, y particularmente para aquellos que no tienen autorización de residencia. La pregunta continúa haciendo una reflexión diciendo que son vecinos y vecinas de nuestras ciudades que ven truncado su itinerario deportivo. ¿Cuál es la posición de la Asociación de Derecho Deportivo a este respecto? Bueno, nada, es muy interesante y la verdad que no es nada sencillo, porque aquí y como un poco postura, y lo que podría decir es que no es ni blanco ni negro. Al final tenemos que tener en cuenta el derecho a hacer deporte, la práctica deportiva, ¿no? Y al no poder limitar esa licencia deportiva o esas facilidades a que cualquier niño, cualquier niña o cualquier persona pues pueda practicar deporte, a esa regulación. Y la regulación es verdad que de menores es algo mucho más estricto, que debemos también de cumplir con una serie de indicaciones, y cuando no son nacidos en los países, además también choca un poco con la ley de extranjería y determinadas condiciones que luego además cada federación también puede tener sus particularidades. Entonces, la licencia, que al final es un documento administrativo, que va con una regulación, tienes luego una normativa que puede ser en tu país de extranjería de una manera, y luego encima si es menor, pues tienes una protección. Entonces, conjuntar todo esto es el juego un poco del derecho deportivo, y la posición es simplemente tratar de encontrar el equilibrio a ese derecho a poder tener la práctica deportiva con cumplir un poco las disposiciones para que esa práctica deportiva se ejerza en las mejores condiciones posibles, y que también la competición no se vea alterada y que se cumplan todas las disposiciones también estatales, ¿no? Entonces, es complejo, pero es verdad que no es una respuesta de sí o no, sino que hay que ver cada caso concreto, dependiendo de cada deporte, cómo está cada regulación federativa. Y sobre todo muy importante el tema del menor, porque entonces ya cuando hablamos de menores ya tenemos una protección distinta, ¿no? Entonces, lo que a veces pueden parecer trabas, pues puede ser que a lo mejor también pues sea para proteger determinadas situaciones, igual que cuando hay menores que quieren pues competir en nuestro país y no son europeos, entonces
sí que es verdad que choca con el hecho de yo quiero jugar al fútbol y no me dejan porque no soy europeo y tengo 14 años y bueno, y hay una regulación estricta, pero se hace para proteger un fin, que es que para uno que vaya simplemente con una familia estructurada y que quiera jugar al fútbol, pueda haber 100 que comercialicen con menores y que al final no se les proteja. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Y con este tema de los menores, las licencias deportivas y todo, pues es el problema que tenemos. Entonces la posición es de valorar todos los puntos deportivos, federativos y normas estatales y de protección del menor y encontrar el equilibrio viendo casi pues caso por caso. Muchas veces es así. Gracias, Reyes. Muchísimas gracias porque además hemos abusado de tu tiempo Nada, encantada. y de tu garganta, no solo de la mudanza, sino también de la garganta. No, yo perdón, pero es que este No, no, cambio de clima me estaba volviendo loca y sí, estaba sí. tosiendo, pero espero que haya No, no, sido no, no, no por claro. ti, sino que te hemos tenido bien ocupada. Millones de gracias. Mantenemos el contacto también con las instituciones y entidades que han participado hoy en el seminario y agradeciéndotelo, pues vamos a dar paso ya a la segunda mesa del seminario. Muchas gracias a todos y a todas y que disfrutéis mucho del evento. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Reyes. Pues en esta segunda parte del evento vamos a tener, como decía hace un ratito, a 4 personas que forman parte de distintos actores sociales que bueno, pues están involucrados de distinta forma en la práctica deportiva. Voy a ir presentando a cada uno de ellos, voy a ir colocando también a todas las personas aquí como destacadas para que los podáis conocer. Si me dais solo un momento, por favor. Bien, solo falta una persona que se incorporará a partir de la 1, pero el resto sí que estamos ya presentes en la sala. No puedo anclar a Omar. Bueno, ahora le colocamos. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerles a las 4 personas que van a participar, a Isabel Iturbe, Emilio Abejón, Omar y a Paul Reidy, la participación en esta segunda parte del seminario. En primer lugar vamos a dar la palabra, si os parece bien, a Isabel Iturbe y os hago una breve presentación de ella. Isabel es la presidenta del Surne Bilbao Basket. Fue elegida, si no me equivoco, Isabel, en el 2020 y se convirtió de esta forma en la tercera mujer de la historia en dirigir un club de élite del baloncesto español. Isabel es licenciada en Ciencias Biológicas y además es presidenta de la Fundación del Bilbao Basket y de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Y ha tenido una gran trayectoria profesional en compañías y entidades de sectores como el agroalimentario, la nutrición y la formación. Pero lo que nos interesa, obviamente, de su experiencia profesional es su papel como presidenta del Surne Bilbao Basket. Y en especial le vamos a pedir a Isabel si por favor puede profundizar brevemente, tendremos como 10-12 minutos por cada persona de las que vais a participar, en una de las iniciativas que ha desarrollado, que está desarrollando el club deportivo, que se llama BB Lab, que es un proyecto muy innovador que fusiona, pues, por una parte, la pasión por el deporte con distintas áreas de interés sensibles a la industria deportiva y poniendo el foco en distintos colectivos, sobre todo infancia, juventud, familia y otros clubes de Vizcaya, ¿no? Porque también una de las señales de identidad del Bilbao Basket es precisamente ese trabajo enorme que desarrolla con otros clubes, ¿no? Deportivos, especialmente imagino que de baloncesto de Vizcaya. Así que Isabel, muchísimas gracias. Sé que también has hecho un esfuerzo enorme para poder acompañarnos en el seminario de esta mañana y te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Espero que se me oiga correctamente, me decís, porque antes he tenido algún problema técnico. Bueno, pues encantada de participar en este foro y bueno, en alguna ocasión, junto con el Ayuntamiento de Bilbao, hemos estado participando en alguna mesa con el proyecto SCORE.
Bueno, Bilbao Basket es un equipo, el Sur de Bilbao Basket es un equipo de élite, es un equipo modesto y es un equipo totalmente concienciado de quién es y de lo referente que es. Un equipo modesto que puede ganar al Real Madrid, como lo hizo ayer, ¿no? Esas cosas son las que bueno, pues nos hace ilusión seguir trabajando, porque cualquier cosa es posible hacerla dentro del deporte, ¿no? Nosotros empezamos en el Bilbao Basket hace ya 10 años dentro de lo que es el Consejo, cuando estaba en una situación económica bastante compleja, pero hemos sido capaces, ¿no?, de realizar un plan estratégico, y tal como decía Reyes, basado en la Agenda 2030. ¿De acuerdo? Eso nos ha abierto muchísimo la mente y nos ha abierto muchísimo quiénes somos a nivel local y a nivel de territorio. Un club de baloncesto como es el nuestro es un club que nos sentimos en la obligación de actuar. La obligación de actuar con nuestro propio colectivo, en la obligación de actuar con nuestro entorno y en la obligación de actuar en nuestro territorio. Me gusta comentar que somos como una cebolla, ¿no? Hay un core, ¿no?, que son las personas que componemos este club. Este club está compuesto por los jugadores de élite de ACB, los profesionales. Hasta hace 6 años no teníamos cantera y hemos hecho un proyecto de cantera totalmente escalable, muy cuidado y con la educación como bandera. Aparte de lo que es la gente que pertenecemos a esta familia, está el resto de clubes de Vizcaya. Aparte de esto está nuestra propia afición y aparte de esto está todo aquello toda aquella persona que se siente significada, ¿no?, con nosotros y con nuestro territorio. Como os comentaba, hace 6 años comenzamos con el proyecto de cantera. Hay que tener en cuenta que trabajamos con este colectivo que es la infancia y la juventud. Y la verdad es que hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos años. Y nos ha invitado a trabajar proyectos realmente de interés, no solo en el ámbito del racismo, pero que es una pata más dentro de la educación que nosotros impulsamos, imprimimos dentro de nuestra cantera. El Bilbao Basket Lab, que así lo llamamos, el BB Lab, es un proyecto que aparece el año pasado por estas fechas con una experiencia piloto, pero nos hemos dado cuenta de la gran dimensión que llegamos a tener. Como decía antes Jesús, realmente el Bilbao Basket Lab es ese proyecto innovador, ¿no?, que fusiona la pasión por el deporte, que es nuestra gran pasión, con esas distintas áreas de interés que está dentro de nuestro sector como industria deportiva, y sobre todo ponemos el foco en nuestro colectivo. Nuestro colectivo son aquellos de los que somos referentes, ¿no? Infancia, juventud, familias, clubs, aficionados. Ese es nuestro foco dentro del Bilbao Basket Lab. Las áreas de interés, al final nos hemos dado cuenta que son tan amplias, son aquellas que las que realmente promovemos son aquellas relacionadas sobre todo con el bienestar y con la salud, aparte al margen del deporte. Y dentro de esas áreas podemos hablar de la gestión deportiva, de la gestión e innovación, y podemos hablar de la sostenibilidad. El método que utilizamos está basado en talleres, clinics, masterclass, formaciones que nos ayuden a elaborar, a implantar los protocolos que nosotros hemos ido trabajando durante todos estos años con nuestro colectivo, estos 6 años que llevamos trabajando con la cantera. Lo que queremos es ofrecer al resto de la sociedad, en este caso, como esa capa de cebolla, en un principio a nuestro propio colectivo, a nuestros clubes asociados y al resto de los deportes, aquello que hemos ido aprendiendo. Los principales objetivos del Bilbao Basket Lab es la investigación en torno a la infancia, a la juventud y a las familias. Queremos ser referentes en salud y en educación, tanto infantil como juvenil. Hay un co-desarrollo de proyectos con marcas referentes. Trabajamos con un binomio público-privado, ¿no? Utilizamos
empresas privadas que están interesadas en participar con nosotros. Y principalmente es el impacto social que queremos llegar al máximo correspondiente. A lo largo de este año para que os hagáis una idea y tangibilicemos qué es esto del Bilbao Basket Lab, hemos desarrollado distintas acciones, como es, por ejemplo, la implantación de módulos de nutrición saludable dentro de nuestros campus, la impartición de módulos sobre bullying entre los niños y niñas, la impartición de módulos como primeros auxilios junto con Cruz Roja, la puesta en marcha del protocolo de protección del menor, lo hemos hecho internamente y lo estamos exponiendo a los distintos clubs. Lógicamente nosotros somos un club humilde o modesto y damos las herramientas necesarias para que el entorno pueda trabajar bueno, de una manera más fácil y accesible. También disponemos de 2 becas para el posgrado de la UPV, que es el de Deporte, Educación y Convivencia, para la protección de la infancia y la adolescencia. Tenemos el proyecto Bilbao Basket Air dentro del Bilbao Basket Lab, para la monitorización de la salud de deportistas en su fase de formación. Estamos adheridos al compromiso con el Pacto de País por la Igualdad. Desarrollamos clinics, lógicamente deportivos formativos. Y yo creo que el hito más importante que hemos tenido dentro de este proyecto ha sido la vinculación de 69 clubes de Vizcaya que se han adherido al Bilbao Basket Lab como parte importantísima. Hay que tener en cuenta que son ya el 95% de los clubes de Vizcaya y ahí reunimos a esta infancia y juventud que es nuestro público diana. Organizamos estas formaciones periódicamente a lo largo de todo el año, a lo largo del año, son los martes a las 7 de la tarde, hora y media con ellos. Y esto supone que vinculamos alrededor de más de 13.000 fichas federadas, entre federadas y escolares, y ahí se aglutinan no solo los directivos de las entidades deportivas de baloncesto, también árbitros, también mesas, también técnicos, y nuestro objetivo es aportar todo aquello que estamos aprendiendo dentro de nuestra corta o larga experiencia con nuestra cantera como parte vital de la educación y como parte y el deporte como instrumento fundamental dentro de lo que es el proyecto en sí. Y a grandes rasgos, ese es el Bilbao Basket Lab. Es una experiencia piloto que se va a ir alimentando. Llevamos menos de un año con ella y creo que el impacto y la bienvenida que ha tenido en los clubes ha sido importante y tenemos un grupo importante de colaboradores. Muchas gracias, Isabel. Nos parece súper interesante la acción que desarrolláis desde Bilbao Basket. Creemos que es una forma o es un ejemplo, ¿no?, de cómo un club puede liderar, ¿no?, ese trabajo también comunitario con otros equipos de base y cómo ese liderazgo, esa inspiración también puede ayudar desde el punto de vista, ¿no?, del eje de educación que antes mencionaba Emilio y también Reyes, cómo puede contribuir, ¿no?, a trabajar con equipos deportivos de base, pues como tú decías, ¿no?, aglutináis al 95%, ¿no?, de los clubes, imagino que de baloncesto, ¿no?, fundamentalmente de Vizcaya. Luego, si quieres, tendría como alguna pregunta, pero creo que lo podemos dejar para el final. Solo un detalle también, porque hemos hablado a nivel de FIFA. Nosotros estamos el club, el equipo profesional está en la Liga CB y en la FIFA Europe Cup, pero nosotros somos un equipo local con proyección europea e internacional y creo que es un ejemplo claro de cómo se aplican las políticas locales a niveles como Reyes ha estado hablando más de paraguas internacionales y creo que esto es un ejemplo como en la política de ayuntamiento y de territorio y cómo se traslada a las políticas. Muchas veces no sabemos cómo acometer todo esto. Existe el paraguas internacional que dicta las normas, pero yo creo que tenemos que ir de abajo arriba.
O sea, lógicamente actuando y dando ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y ese ejemplo de cómo contribuir, ¿no?, entre distintos organismos a trabajar en una misma dirección. Creo que es un ejemplo interesantísimo. Luego, si quieres, si tienes tiempo, tendremos alguna pregunta para poder dialogar contigo. Vamos a continuar, bueno, pues con otro de los actores fundamentales, ¿no?, en la práctica deportiva. Muchas veces mi padre era árbitro, entonces puedo decir perfectamente y he vivido, ¿no?, algunas de las experiencias que él ha tenido como árbitro. Es uno de los actores clave, también como decía antes Reyes, y nos acompaña esta mañana Omar Mohad, que es árbitro de fútbol sala, de origen sirio, si no me equivoco, ¿verdad, Omar? Es Correcto. árbitro de División de Honor catalana, lleva 9 años en el comité y además al mismo tiempo también es coordinador de un club de fútbol sala, así que también nos puedes ¿no?, un poco tener una doble perspectiva en tu experiencia en el ámbito deportivo. Muchas gracias, Omar, por participar esta mañana en el diálogo del proyecto SCORE. A ti te íbamos a pedir fundamentalmente pues, que nos hables, ¿no?, de tu experiencia en el arbitraje, en otro deporte, porque obviamente el proyecto SCORE no está vinculado solo al fútbol, sino que tenemos una visión más amplia, ¿no?, de la práctica deportiva y te dejamos la palabra para que nos cuentes tu trayectoria y tus experiencias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, buenos días a todos. Como ha comentado, mi nombre es Omar y bueno, quería explicar sobre todo mi experiencia desde el punto de vista de árbitro y las herramientas que tenemos para desarrollarnos durante el transcurso de un partido. Principalmente nosotros cuando iniciamos un partido solicitamos licencias, comprobamos que todos los jugadores delegados estén inscritos correctamente, pero lo que no tenemos control en ningún momento es de la grada, que es donde principalmente sufrimos todo tipo de, ya no solo racistas, sino insultos o agresiones verbales. En este caso, por ejemplo, en el Comité Técnico de Árbitros catalán, las herramientas que nos disponen son paradas de partido. En un primer caso siempre es un preaviso a ambos equipos de que informa a la grada de que cesen los insultos o cualquier tipo de agresión verbal. Y si sigue transcurriendo, podemos parar el partido 2 veces. Ya paradas las dos veces de ese partido, podemos suspender el encuentro, pero previamente solo tenemos que hacer las paradas de 1 minuto cada una de ellas y informar para que paren. Suele ser que los equipos son bastante colaboradores, pero es cierto que no todos y al final también influye mucho el tipo de partido que está sucediendo y que no se puede controlar. Ya en el ámbito más del racismo, ya no solo de agresión verbal, no solo árbitros, somos, por ejemplo, en mi caso, que soy de origen sirio y mi aspecto físico ya induce de que soy de origen árabe, también jugadores o personas negras o de todo tipo que sufren tipos de insultos. A nosotros, como habían comentado antes, no nos llegan tanto las herramientas. Es decir, es posible que a lo mejor a nivel FIFA y a nivel más profesional sí que tienen esos protocolos. Nosotros no tenemos casi nada de protocolos. Tenemos que ir al campo y, como aquel que dice, torear y ver qué nos encontramos. Entonces, ¿qué echamos en falta en estos casos? Un protocolo marcado en este tipo de actuaciones y decirnos cómo actuar, porque al final las únicas herramientas que tenemos no diferencian un insulto normal a un insulto racista. Obviamente no se tiene que insultar en ningún momento, está claro eso, pero considero que un insulto racista en este caso puede afectar más a las personas y bueno, desde al menos los árbitros solicitamos muchas veces este tipo de herramientas, protocolos para poder trabajar contra ellos. También echamos en falta cuando sucede esto que las sanciones consideramos que tampoco son del todo disciplinarias, es decir, afectan más a los clubes como tal y no tanto a las personas
que lo realizan, ya que al final, por no identificar a esas personas de grada que nunca, entre comillas, puedes decir quién es, porque nunca lo sabes, al no tener esa identificación pre-partido, al final el perjudicado siempre es el club. Y aquí entra ya también mi parte como club, que nosotros trabajamos bastante en el tema de valores, cero insultos, en tema institución de nuestro club, que es lo que intentamos trabajar, que no suceda ningún tipo de insulto hacia jugadores ni grada. Y eso los clubes, es verdad que la gran mayoría lo intentan hacer, pero es cierto que tú no puedes controlar a la grada por mucho que lo intentes. Al final es cierto, sí, puedes ir a la grada, decir, oye, parar ya, no queremos escuchar más, pero la única herramienta factible y real es detectar ese grupo de personas y invitarles a que se vayan. Y a lo mejor no son colaboradores y no se van, y ya es cuando tienes que parar el partido, llamar a las agencias de autoridad, y al final dificulta mucho el transcurso de un partido. Muchas gracias, Omar. Entiendo que entonces en el ámbito del fútbol sala no disponéis de un protocolo específico de actuación en caso de incidentes de esta naturaleza. No, no. Están agrupadas todas bajo un protocolo que se llama Cero Insultos, y aquí ya engloba sea insulto racista, no racista, es decir, cualquier tipo de insulto hacia cualquier participante del encuentro, sí que podemos aplicar el protocolo, que es detención del partido, primero con un preaviso y luego 2 más, y ya en la tercera se suspende el encuentro. Entonces, en los partidos en los que tú diriges como árbitro, ¿existe también presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad? No, al ser al final, sin faltar obviamente, pero el fútbol sala es un deporte un tanto minoritario. En este caso, las fuerzas de seguridad suelen acudir cuando, o previamente, a lo mejor en el partido de ida, ha habido un conflicto o ha habido ya alguna incidencia, entonces sí que vienen. O partidos de gran volumen, como ahora, por ejemplo, hay un equipo de youtubers que son los Xbuyer. En este caso, al ser un equipo que sí que genera mucha movilidad, sí que acuden a algunos encuentros. Pero claro, son partidos puntuales o bajo requerimiento de los equipos por alguna circunstancia en especial. Pero a nivel general no existe nada. Es decir, si al final nosotros, por ejemplo, recibimos una agresión, tanto física o verbal, o una amenaza, tenemos que cerrarnos el vestuario, llamar a las cuerpos de seguridad del Estado y a esperar a que vengan y saquen escoltados. Sí, exacto. No, muchas gracias. Nos comenta ahora por el chat Matías, Sí, Matías. que en el fútbol sala no sabe exactamente cómo funciona, pero que en el caso del fútbol, la Federación Española de Fútbol sí que envió un protocolo de actuación anti insultos racistas. Entiendo que, siendo deportes minoritarios, estos mecanismos o estos sistemas de actuación no están en otros deportes, y que, por otra parte, las fuerzas de cuerpos de seguridad, al no tener presencia, también están formadas y entrenadas precisamente para no invisibilizar, ¿no? Cuando se producen insultos o incidentes que son eminentemente racistas, es decir, que pueden diferenciar la naturaleza del insulto también, precisamente para poder identificar cuál ha sido esa naturaleza de este hecho delictivo. Correcto. De acuerdo. Pues muchas gracias por esta primera introducción, ¿no? a la cuestión, Omar. Si te parece, como vamos a Nada, dar paso a otras personas durante la mesa perfecto. redonda, si puedes estar con nosotros para después continuar el diálogo, te lo Sin agradecemos. problema. Así no Y vamos a claro que tener sí. ahí alguna cuestión también específica para poder Sin, conversar contigo. sin problema alguno. Muchísimas gracias, Omar. Hasta ahora. Ahora A seguimos. vosotros. Hasta ahora. Perfecto, pues ahora le voy a dar la palabra a Emilio Abejón. Ya le conocen porque precisamente ha estado interviniendo hace un momento con Reyes Belver, pero le quiero presentar, por supuesto. Primero darle las gracias también a Emilio por su presencia en el seminario, y decirles que, bueno, pues que Emilio ha participado en los últimos 25 años en distintos proyectos relacionados con aficiones de base, tanto a nivel de club como estatal o europeo. Es miembro fundador y ha pertenecido a las directivas de la Asociación Señales de Humo de Aficionados del Atlético de Madrid,
del Club de Fútbol Popular Atlético Club de Socios y de las organizaciones europeas de hinchas SD Europe y Football Supporters Europe. Es presidente de FASFE desde 2022 y creo que Emilio nos va a dar una visión pues, esencial, ¿no? en el deporte y en la práctica deportiva, como es la perspectiva de los aficionados y de las aficionadas, ¿no? Emilio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te dejo la palabra para que puedas participar. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la gente que lleváis el proyecto SCORE por invitarnos y por tener la oportunidad de dirigirnos un poco a la gente que estáis interesadas en el tema del racismo en el deporte, ¿no? Y muchas gracias, digo, especialmente, con especial gratitud, porque es verdad que los aficionados, que en parte somos el objeto del problema o el sujeto del problema, también somos víctimas muy a menudo y sobre todo lo que somos es marginados en todos los foros en los que por lo general se debaten este tipo de cosas, ¿no? Y creo que al menos el input por nuestra parte pues de ser escuchado, ¿no? Yo voy a empezar por presentar un poco lo que es FASFE, que es la organización un poco a la que vengo a representar, ¿no? Que es la red española de aficionados y aficionadas al fútbol. Forman parte de FASFE pues desde colectivos de todo tipo, de grada, de asociaciones de pequeños accionistas, de sociedades anónimas deportivas españolas, y aficionados a título individual, pues que trabajamos pues por la participación democrática e inclusiva de los aficionados en el fútbol, tanto a nivel de club como a nivel de órganos de gobierno del fútbol y todo tipo de organizaciones que tienen que ver con el fútbol. Bueno, y desde esta perspectiva nosotros pues tenemos también una posición sobre estrategias para evitar el racismo, que es una de las cosas que emponzoña, que mancha el deporte que amamos y aquello a lo que dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo cariño, ¿no? Convendría empezar un poco por hablar de exactamente cuáles son estos problemas de racismo, porque nos centramos práctica y única y exclusivamente en las manifestaciones racistas, en el insulto racista, en las manifestaciones racistas por lo general en la grada, cuando en el fútbol hay muchas cosas, el fútbol y el deporte, pero hablando sobre todo del desarrollo del fútbol profesional en España, es curioso, ¿no? Cuando España hace 80 años era un país racialmente homogéneo y que se decía que no había racismo porque realmente, por al menos desde luego a simple vista, no nos dábamos diferencias, ¿no? entre nosotros, ¿no? Y no había el problema de personas racializadas, personas discriminadas por su origen étnico, ¿no? Pero en los años 40 y en los años 50, en nuestros campos de fútbol era uno de los pocos sitios donde podías ver a personas racializadas. En los años 40 podíamos ver a Benbarek en el Atleti de Madrid jugando en el Estadio Metropolitano, en el antiguo Estadio Metropolitano. O en los años 50, 60 podíamos ver a Didi, campeón del mundo brasileño negro, jugando en el Real Madrid Club de Fútbol, en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Para muchísima gente, muchísimos españoles un poco mayores a lo mejor que yo, prácticamente el único lugar donde podían ver, disfrutar, interactuar con personas racializadas era precisamente en el campo de fútbol. A día de hoy existen poquísimos ámbitos en la sociedad española en la que haya un grado de diversidad mayor que el que se ve en nuestros campos de fútbol o otros deportes, también el baloncesto sobre todo, ¿no? Y tanto a nivel de base como a nivel profesional. En casi ningún centro de trabajo hay tal diversidad racial como hay en un campo de fútbol. Eso es algo evidente, pero que evidentemente también no trasciende a otros ámbitos. Y probablemente el principal problema de racismo en España es cómo se manifiesta que ni en la gestión deportiva, ni sobre todo en los papeles de entrenador o de árbitro, hay la diversidad que hay en el campo de fútbol. Y es curioso, ¿no? Cuando llevamos varias décadas de muchos futbolistas racializados en España, que no haya prácticamente ningún árbitro, no haya prácticamente ningún entrenador, ni haya habido, creo que en el fútbol profesional español ha habido 2 o 3 casos en los últimos 20 o 30 años, y por supuesto, por no hablar de dirigentes, gestores o personal administrativo en clubes o en entidades del fútbol.
Este probablemente sea la manifestación del racismo institucional que existe en España, el racismo real. Pero prácticamente no nos ocupamos de eso, nunca nos ocupamos de eso. ¿Cuál es el otro grave problema de racismo? Evidentemente, lo que estamos centrándonos, ¿no? Las manifestaciones racistas que sobre todo se dan en canchas y sobre todo en gradas, ¿no? Y eso es algo que nos debe ocupar. Y como aficionados además es lo que más nos afecta, o lo que nos afecta más directamente y lo que más debemos rechazar, ¿no? También habría que ver y un poco diferenciar algunos aspectos de estas manifestaciones, ¿no? Hay manifestaciones racistas que provienen y que se dan en otros ámbitos, ¿no? Que se dan en el centro de trabajo, que se dan en la calle, que se dan en el bar, que se dan en otros ámbitos de socialización, como es el insulto racista. El momento de descalificar, por lo general, en un campo de fútbol es muy evidente. Cuando un jugador, tanto el equipo propio como el equipo contrario, hace algo que a uno no le gusta, a veces le sale la mala educación y le sale el insulto. Cuando este jugador es un jugador racializado, resulta que si tú eres racista, el insulto que te sale es racista. Eso es grave y es grave porque al fin y al cabo el- la repercusión y trascendencia social de los partidos de fútbol profesional es brutal, alcanza a millones de personas. Y además porque la importancia de la grada en la socialización de los jóvenes es muy importante. O sea que encima los ejemplos que se toman, uno de los grados de socialización, además no jerarquizada, primeros que tiene la juventud que es aficionada al fútbol, es en su grupo de aficionados. Y por lo tanto, el observar este tipo de ejemplos y que encima no sean sancionados y que sean socialmente aceptados, pues es algo terrible. Y es terrible pues para la creación de una sociedad sana, ¿no? Y una sociedad que no discrimine. Creemos en cualquier caso, y sobre todo para los que, viendo ahí a Paul, tenemos ya una edad y hemos ido al fútbol desde hace ya muchos años, pues que esto, al contrario que en otros ámbitos de la sociedad española, está en declive. Esto está en declive. Vamos a ver, ahora hay muchas más denuncias por insultos racistas, pero para cualquiera que esté en un estadio sabe que era porque antes no las había, no porque no hubiera una cantidad muchísimo mayor de insultos y de actos racistas, algunos de tipo muy repugnante y que algunos recordamos con vergüenza, ¿no? O sea, nosotros hemos escuchado gradas insultando al portero del equipo contrario con insultos racistas muy, muy, muy graves, en nivel, no diría masivo a nivel de estadio, pero sí a nivel bastantes cientos de personas, en lo que es algo repugnante. Estoy hablando, por ejemplo, del portero del Rayo Vallecano histórico, que seguramente Paul recuerda, ¿no? en el Bernabéu, ¿no? Y estas cosas pasaban. Ahora pasan mucho menos, a un nivel mucho más aislado, mucho más individualizado y mucho más fácilmente sancionable de forma individual, precisamente por eso. Cuando el año pasado en Mestalla varios cafres, creo que 3, 4 cafres, insultaron gravemente al jugador del Real Madrid, Vinicius, se les pudo identificar y se les pudo sancionar. Otra cosa es que también se sancionó a otros varios miles de personas que no habían hecho nada, pero bueno, hoy incluso son víctimas de este tipo de acciones. Pero realmente mucho más grave que eso, con todo lo grave que pueda ser, que haya personas que se manifiesten de esa forma, porque al fin y al cabo son una muestra de lo que hay fuera del estadio. Mucho más grave que eso es la influencia de ideologías de odio y de grupos organizados en nuestros estadios. Eso existía desde los años 80. Existen grupos de ideología de odio que se infiltran en nuestras gradas y que al final consiguen contaminar a los fondos de nuestros estadios. Y eso tiene una problemática mucho más complicada y que además se debe defender apoyándose en los propios grupos de grada y sobre todo con trabajo de educación y formación sobre lo que hemos hablado, sensibilización, que creemos que es lo más importante. Yendo a esto y queriendo un poco diferenciar el insulto del racista individualizado en una grada ante un hecho que le parece molesto de un jugador
que por otro lado también las hay de jugadores con otros jugadores. Tenemos el caso de Diacabí hace un par de temporadas, de jugador del Valencia en Cádiz, ¿no? Y en algunos otros casos también ha habido otras denuncias en los últimos años. Pero bueno, centrándonos de nuevo en la grada, diferenciar un poco entre el caso del racista que dice eso con el de gradas infiltradas por grupos que plantean y que exhiben símbolos de ideologías de odio. Volviendo un poco, y entonces, perdón, atacando un poco ya, yéndonos al tema de las propuestas de cosas que podrían cambiar, de cosas que no se están haciendo o que se están haciendo a nuestro entender mal sobre estas cuestiones, es que nosotros creemos que como la educación y la sensibilización es lo más importante, las figuras, por ejemplo, como lo que hablé antes del Fan Project, los Fan Project son departamentos de trabajo social con jóvenes hinchas que existen obligatoriamente en la liga alemana, en todos los clubes profesionales de primera y segunda y algunos de tercera tienen un departamento, lo que llaman ellos el Fan Project, y que se dedican a hacer trabajo de sensibilización, trabajo de educación, trabajando desde la comunidad y muy vinculados con las entidades locales. De hecho, en algunos de los sitios existe, en ciudades en las que hay más de un club profesional, es muy normal que exista solo un departamento vinculado con el municipio que haga el trabajo social con aficiones de los dos equipos que haya en la ciudad. Y estas cosas, creemos que eso es un caso tan de buena práctica tan evidente que creemos que debería ser adoptado. Por otro lado, creemos que debería darse una vuelta al tema de las sanciones. En el fútbol, lamentablemente, por no sabemos qué motivo, es uno de los pocos ámbitos en los que pagar justos por pecadores está bien visto. Las sanciones indiscriminadas, las sanciones no centradas en el que perpetra el hecho sancionable, sino en grandes colectivos, es algo muy habitual en el fútbol. Volviendo al caso, por ejemplo, de Vinicius Junior en Mestalla el año pasado, ante un hecho que me parece que identificaba 2, 3 personas en una grada, se cerró una grada en la que había incluso militantes antirracistas que fueron sancionados sin ir al fútbol y que encima vieron menoscabada su trabajo y su posición dentro de la grada precisamente por ser las mismas personas que hacen trabajo antirracista en esa grada. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que se considera, el sancionar colectivamente lo que hace es crear solidaridad con el que perpetra el acto. Si el que te sanciona a ti, que no has hecho nada, considera que un insulto racista es algo muy grave y está cometiendo él esa injusticia, a lo mejor pues su posición como autoridad se ve menoscabada y eso es algo muy evidente. Y eso pasa y ha pasado de siempre y forma parte, ya digo, de la posición clara de Football Supporters Europe, de la Red Europea de Hinchas, incluso en una carta dirigida a UEFA hace ya unos 7 o 8 años. Creemos que, por lo tanto, las sanciones debieran ser individualizadas y además orientadas a la educación, a la sensibilización. Esto es, que sancionar a alguien con 1 año sin ir al fútbol o sancionar a alguien con una multa económica muy alta, como las que suelen poner la denominada Ley Mordaza del Deporte o la Ley 19 de 2007 contra la violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia en el deporte. Bueno, pues creemos que debería ser mucho más, y además aprovechando, por ejemplo, figuras como la de los Fan Project, el utilizar las sanciones pues eso, hacia la educación y la sensibilización con elementos, por ejemplo, los Fan Project haciendo trabajo social. Creemos que la participación y el empoderamiento de aficionados y aficionadas antirracistas es importante porque se debe fomentar desde la base las conductas contrarias al racismo y desde luego digamos, el direccionismo de arriba a abajo, el implantar políticas sin tener el punto de vista de aquellos sobre los que se quiere incidir, pues nos parece un error. Y muy en concreto sobre esto, creemos, por supuesto, un gravísimo error el vincular que las políticas, que determinados órganos de gobierno del fútbol en concreto,
vinculen las políticas para erradicar el racismo y que las utilicen como excusa para la gentrificación de nuestras gradas. Entonces, para el cambio social, para el cambio de la composición social de nuestras gradas. Esto es una tendencia en el fútbol, lo que los aficionados llamamos el fútbol moderno, ¿no? El fútbol hipermercantilizado, a eliminar determinados sectores menos monetizables de la afición, por lo general, pues eso, estudiantes y trabajadores, digamos, sustituirlos pues, por turistas, por clases medias, familias, digamos, público más monetizable, público al que se le puede extraer más dinero, ¿no? Creemos que una de las cosas bonitas, importantes del fútbol, ¿no? es su capacidad de identificación, de creación de identidad, de creación de comunidad, y que eso no se puede hacer eliminando segmentos de nuestra población precisamente por cuestiones económicas. Creemos que ese equilibrio debe tenerse muy en cuenta, sobre todo cuando muchas veces algunas políticas de los órganos de gobierno del fútbol son poco creíbles. Son poco creíbles muchas veces porque parece que intentan aprovechar determinado tipo de políticas, como son la erradicación del racismo y de la violencia y de otras lacras que tenemos en nuestro deporte, básicamente para conseguir un cambio social en nuestras gradas, para sencillamente mejorar su cuenta de resultados a costa de eliminar muchos de los elementos positivos que tiene nuestro deporte y que tiene nuestro deporte como entorno de socialización. Más o menos esto era lo que quería contar sobre estos temas. No es poco, Emilio, muchas gracias. Yo creo que has puesto, bueno, yo creo que va a haber un montón de cuestiones para dialogar contigo sobre algunas de las cosas que has dicho, ¿no? A mí me ha interesado mucho cuando has focalizado, ¿no? La persistencia del racismo estructural en la ausencia de entrenadores o entrenadoras en fin, o miembros de las juntas directivas, ¿no? De personas o de exjugadores, ¿no? Por ejemplo, que tienen una trayectoria muy vinculada al deporte, pero que sin embargo luego no les vemos, ¿no? Continúa su carrera deportiva como otros jugadores hacen, ¿no? En el campo de ser entrenadores y tener una carrera deportiva desde otra perspectiva. Yo creo que eso es una cuestión realmente interesante, porque de hecho los clubes deportivos de la primera y la segunda división española tienen un porcentaje mucho más elevado de diversidad que la sociedad española en general, por ejemplo. Y eso es algo que ocurre también en el conjunto de países europeos, ¿no? Y es un hecho que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, si me permites, Emilio, voy a dar la palabra a Paul, que también nos acompaña por aquí. La vamos a poner aquí como destacado. Os dejo a los dos juntos porque ya sé que os conocéis y que tenéis una buena relación. Paul, muchas gracias por venir. Sé que Paul también ha hecho todo lo posible para acompañarnos hoy porque tenía turno de trabajo en el diario AS y ha encajado su participación en el seminario, bueno, pues haciendo todo lo que ha podido para acompañarnos. Paul Reidy es irlandés. Trabajó en la industria de la música y la cambió por el mundo del deporte al pasar de Universal Music al diario AS en inglés en el 2017. Está afincado en Madrid desde el 2003. Es también jugador de fútbol y de pádel, ¿no? Recientemente. Con AS English cubre la Liga, la MLS, la Liga Mexicana y otras historias de gestión en el fútbol mundial. Sé que Paul es aficionado a los equipos modestos y además también es un experto, ¿no? Como Emilio, en la prevención de la discriminación y especialmente del racismo en el ámbito del fútbol. A Paul le hemos pedido que desde su experiencia en el ámbito de los medios de comunicación, pues nos comente, ¿no? Cómo ve, cómo vive esta perspectiva de la prevención del racismo y a partir de ahí establecemos un diálogo con el resto de participantes. Mil gracias por acompañarnos, Paul. Jesús, muchas gracias por la invitación y por recibirme. Yo no tengo un monólogo tan bonito como Emilio. Yo tengo un par de reflexiones simplemente. Y lo primero de ellos es, como alguien que ha vivido aquí en España desde hace 20 años, desde que es un quinto de una década, yo creo que es un buen trocito de tiempo para hacer una reflexión en condiciones. Yo llegué aquí en el 2003. En el 2004 había esta famosa incidencia entre Luis Aragonés y Antonio Reyes, ¿no? Este momento cuando estaba intentando el entrenador de incentivar a Antonio Reyes y hablando de Thierry Henry como ese negro de mierda.
Pues esta noticia, yo estoy ahí y digo, "Uy, este es demasiado fuerte", ¿no? Y causa un relevo, un revulsivo no solamente en los medios ingleses, pero yo creo que a nivel global, y no tanto aquí en España. Y estuve reflexionando sobre este hecho, porque yo creo que fue uno de los varios momentos, junto con lo de Samuel Eto'o, con Dani Alves, que fue como pequeñas bombas en esta lucha que llevamos peleando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay un comentario que lo vi el otro día y me dejó plasmado de que es una cabecera, no quiero nombrar el medio, pero un escritor con bastante renombre ha puesto en Inglaterra son políticamente correctos hasta el extremo. De que es un comentario bastante fuerte, yo diría. Y por supuesto, el año que viene, una España-Inglaterra y en el Santiago Bernabéu, y Inglaterra con muchos futbolistas de color, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Sean Wright Phillips, también, bueno, la afición haciendo ruidos de mono, tal, pues, cánticos racistas, etcétera, etcétera. Hoy en día, ese comentario, dos cosas. Yo creo que hoy en día un entrenador hace este tipo de comentario, el día siguiente está en la calle. Creo, ¿eh? Yo sinceramente creo que es así, que la cosa ha evolucionado tanto desde hace 20 años. Y yo creo que también el comentario del periodista no se hace. Hoy día no se hace este tipo de comentarios. Yo creo que hay una sensibilidad. Emilia ha hecho dos cosas, ha hecho dos reflexiones que para mí son fundamentales en todo este tema. Educación y sensibilidad. Sensibilizar el tema del racismo en el deporte y en la sociedad, porque el deporte solamente es un espejo de nuestra sociedad. Entonces yo creo que es simplemente, pues, después de hablar contigo la semana pasada, Jesús, estuve, pues, no sé, buscando, pues, reflexionando un poco de este 20 años que llevo yo viviendo en Madrid. Otra cosa que me dejó plasmado la semana pasada viendo el documental de Luis Enrique. Hay momentos cuando es el Luis Enrique, jugador del Real Madrid, en el Bernabéu, y la cantidad de parafernalia de extrema derecha colgada plácidamente por detrás de la portería es abrumante. Y estamos hablando de hace 25 años, 30 años, desde que no demasiado tiempo. No estamos hablando de siglos, estamos hablando de un tiempo que recordamos todos en el Santiago Bernabéu, la grada sur, pues los chavales ahí con su parafernalia. Y fue tolerado hasta hace bastante poco, incluso en la primera década de este siglo, pues todavía estaba ahí colgada, pues, banderas nazi, la cruz celta famosa, tal, y hemos evolucionado. Hay que reconocer que en los 20 años, y estoy cogiendo estos 20 años míos viviendo en Madrid como un espejo de ver la evolución que la sociedad ha hecho, y también yo creo que también Emilio también en su ponencia ha hecho referencia a la situación de Vinicius, y yo creo que Vinicius ha marcado un antes y un después en la lucha en el mundo del deporte y en el mundo de los medios y en las entidades gubernamentales también, que por primera vez la Liga realmente ha entrado en batalla. Desde que yo creo que la Liga ha sido muy pasivo, demasiado pasivo por una entidad que organiza estas competiciones deportivas en el pasado. Y en los últimos 18 meses, pues estamos viendo, pues, un cambio de tercio bastante radical en cuanto a la Liga y su visión, su forma de actuar. Y en los medios, pues estamos viendo de que no solamente los Vinicius y los futbolistas de primera división están saliendo, pues, noticias. Hemos tenido incidencias en el Sestao, Majadahonda, en el Eldense, Almería, y estos salen como noticias destacadas en los medios de comunicación. Por cierto, no estoy diciendo que los medios están ya a tope con el tema, pero por lo menos están cubriendo estas incidencias, están dando notoriedad, están haciendo un seguimiento que para mí no existía antes, desde que Sporting Gijón Athletic Club, cánticos racistas a Iñaki Williams, y esta noticia se queda en el olvido, de que no había un seguimiento, y hoy están haciendo un seguimiento de qué está pasando y qué está evolucionando y qué sanciones están generando. Entonces, por cierto, no estoy diciendo que la batalla está ganada, ni mucho menos, pero por lo menos vamos por un camino que es un camino largo, muy, muy largo, por supuesto,
pero creo que estamos viendo brotes verdes en algunos sectores, por supuesto. Muchas gracias, Paul. ¿Crees que los medios de comunicación, perdona, que te haga esta pregunta directa, ¿crees que los medios de comunicación también han tenido un cambio de actitud al tener al cubrir, ¿no? estas noticias, no solo como decías ahora, en partidos de élite, sino también en partidos de otras divisiones? ¿Y crees que tiene una sensibilidad mayor para informar de lo que significa estos incidentes de discriminación racial? Sí, Emilio lo ha clavado, de que para evolucionar como sociedad y evolucionar como gente implicada en el mundo del deporte, es primordial educar y sensibilizar. Emilio ha hecho referencia a las sanciones, pues no sé, 35.000 euros de multa, cierre una grada. ¿Va a solucionar el tema? No creo, porque 35.000 euros para un club son migazas, es decir, no es suficientemente grande para que un club dice, pues mira, tenemos un problema, tenemos que afrontarlo, tenemos que tratar a los protagonistas y cortar la raíz. Esto no pasa. Es como pagar la multa, se cierre la grada, pues la vida continúa. Entonces, sensibilizar afecta a todos, afecta pues a nosotros como espectadores en la grada. Si estamos ahí, muchas veces yo estoy ahí y escucho un comentario y claro, soy yo con 10 individuos ahí. Claro, lo suyo es comentar algo o hacer un gesto o algo así y muchas veces nos falta ese coraje, yo creo que todos tenemos las ganas de hacerlo, pero también es complicado a veces, ¿no? Pero todos tenemos una responsabilidad como padres, como pues, gente que forma parte del mundo del deporte, de influir en nuestro entorno y sensibilizar, vuelvo a la palabra de sensibilizar y educar. Entonces es complejo, pero cada uno tiene su parte de cumplir, ¿no? Ahora, si os parece, vamos a dar lugar al diálogo con el resto de participantes. Voy a hacer una introducción para que todo el mundo pueda a partir de aquí ya plantear sus preguntas o sus comentarios a Emilio, a Paul, a Omar y a Isabel. Pero creo que hay una coincidencia en que el papel de la educación y de la sensibilización es clave. Creo que en este sentido, en la experiencia de Bilbao Basket, en ese trabajo comunitario que está realizando, es extraordinaria, ¿no? Yo creo que es un ejemplo evidente de cómo los clubes de élite pueden contribuir, ¿no? a trabajar en esta educación y en esta sensibilización. Y en este sentido, a ver cómo formulo la pregunta, porque no es tan sencillo. ¿Cómo creéis? Claro, obviamente los incidentes racistas y de discriminación tienen un impacto, ¿no? sobre los menores, sobre las personas que lo sufren, obviamente evidente. Em, eh, ¿Cómo creéis que se puede trabajar esta educación y esta formación desde los distintos ámbitos en los que estáis? Es decir, pues Emilio está en la parte más de aficionados, Paul está en la parte más obviamente, de medios de comunicación. Isabel, te voy a poner aquí, perdón, Isabel, estás en el ámbito de la gestión, ¿no? y dirección del club deportivo, y Omar pues está en el de los árbitros y los colegiados, ¿no? ¿Cómo creéis que se puede contribuir a esta formación específica y a esa sensibilización específica en el ámbito de la discriminación racial? No sé quién quiere empezar primero, no es una pregunta fácil. Isabel. Sí, vale. Pues en nuestro caso lo que estamos utilizando son nuestras propias herramientas, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí no nos damos cuenta del impacto que tenemos, ¿no? Del impacto en el momento que aglutinas, en el momento que estás en una asociación de aficionados, en el momento que estás ese es tu ámbito primero de actuación. Yo creo que nosotros tenemos la gran suerte, y yo creo que la mayoría de los clubes de las distintas disciplinas, de ser muy cercanos. A pesar de estar en un equipo donde hay jugadores profesionales y de élite, tienen que ser jugadores muy cercanos, que participen con nosotros en los proyectos. Y así lo hacen. Nosotros entrenamos por la mañana en un polideportivo aquí municipal,
el equipo profesional y a la tarde está toda la cantera. Ahora que son las ventanas FIBA, pues los jugadores que tenemos se marchan a las ventanas, creo que son 8 o 9 jugadores y suben a entrenar por la mañana el equipo de cantera. Hay una vinculación con la parte profesional muy cercana y tenemos cantidad de actividades de puertas abiertas y de un contacto y de unos referentes muy cercanos, que no son personas que están al otro lado de la ventanilla. Entonces, esas propias personas son las que nos ayudan a educar y nos ayudan a transmitir estos valores que nosotros somos fieles creyentes y realmente así lo practicamos. Creo que es así de sencillo y así de difícil. Isabel, no sé si Paul o Emilio tenéis algo que comentar, si no pasamos a otra pregunta. Emilio. Bueno, sí. Vamos a ver, desde el ámbito de los aficionados, que evidentemente es de una de las partes de las que, digamos, salen este tipo de problemas, de manifestaciones de racismo, sobre todo en las gradas. Creemos que la afición debe participar en esas cuestiones educativas a través por un lado, desde la participación en los protocolos, en el diseño y en la implementación y en la integración de la educación en los esquemas de sanción, en los esquemas, creemos que eso es muy importante y sobre todo el que estos no se vean como una imposición por parte de dirigentes, de órganos de gobierno o del deporte hacia el segmento de los aficionados, ¿no? Sino que sea precisamente como una participación de los aficionados en esos mismos planes, esos mismos esquemas. Solo así se le da una cierta legitimidad, por supuesto, pero hay muchos otros. Desde luego creemos que los grupos de grada deben, al contrario de lo que se está haciendo, que en algunos ámbitos se habla bien de determinados tipos de gradas que están siendo impuestas por los dirigentes que imponen desde la vestimenta, la simbología, los lemas y las declaraciones que pueden hacer y los cánticos que pueden hacer los aficionados, al revés. Pero por supuesto, siempre partiendo de que cualquier grupo que tenga o quiera tener cierta colaboración o quiera tener cierto acceso a zonas de las gradas o quiera tener la posibilidad de alguna manera de manifestar su cultura de grada a través de tifos, etcétera, etcétera, lo debe hacer con unas reglas muy estrictas y es que evidentemente ninguna manifestación de racismo ni de nada que se le parezca debe formar parte, ni en cuestiones de simbología, ni en cuestiones de lemas, ni en cuestiones de comportamiento y que por supuesto la participación en esa grada tiene que estar basada también en el respeto a la diversidad. Porque si es verdad, lo he dicho antes y no lo he dicho antes o no lo he concretado antes, pero lo concreto ahora, también es verdad que aunque más diversidad, que existe más diversidad en las gradas de animación, por ejemplo, que entre la dirigencia de nuestros clubes, sí es verdad que hay mucha menos que en el campo de fútbol y probablemente muchísima menos que lo que hay incluso cuando vemos en el fútbol base. En el fútbol base en España la diversidad es increíble. En cualquier equipo de barrio, en cualquier ciudad española hay una diversidad total. Igual que lo sé en los colegios y en muchos otros sitios, y sin embargo en nuestras gradas, que están pobladas por lo general de gente bastante joven, ya no hay tanta diversidad. Y eso es algo que debemos fomentar y no solo de una manera permitiendo que cualquier persona pueda entrar en la grada, que eso es evidente, sino que fomentando que la riqueza social que existe en nuestro fútbol base, la riqueza social que existe en nuestra sociedad, se manifieste también en nuestras gradas, porque nuestras gradas son precisamente eso, la manifestación de la propia comunidad en un campo de fútbol. Perdón, estabas muteado. Nuria, perdona, tenías la mano levantada. Sí, que hay una pregunta que quiero transmitir para Paul Reidy de una persona participante en el seminario. Igual que nos comenta la pregunta que igual que Emilio ha mencionado alguna buena práctica, el caso por ejemplo de Alemania, si de cara a los medios de comunicación, Paul, ¿tú conoces algún país que lo esté haciendo mejor que otro o alguna buena práctica que puedas dar para recomendar el tratamiento de estas cuestiones a los medios de comunicación deportivos? Gracias, Nuria.
Hombre, yo creo que hay temas socioculturales y sociopolíticos en juego. Yo antes de venir a vivir en España estuve 15 años viviendo en Londres. Y Londres no es Inglaterra, pero Londres es un sitio de muchas culturas. Inglaterra ha tenido inmigración desde los West Indies y de partes de África, mucho antes de que la inmigración empecé a salir aquí en España, ¿no? Con gente del norte de África, de Sudamérica. Entonces, yo quiero decir, no quiero decir la palabra avanzado, porque significa que nosotros somos retrasados, pero me entiendes, ¿no? De que el tema de una sociedad multicultural está mucho más engranado en la sociedad inglesa. Entonces, hay niños que ven a sus colegas de color o de etnicidad como cualquier otro niño, de que no hay como blancos ni... Esta segmentación no es tan dramática como está aquí, o como era aquí. Yo creo que poco a poco, como ha dicho Emilio, estoy viendo con mi propio hijo que juega en un equipo de sub-14 el sábado pasado. La cantidad de multiculturalismo en el equipo es una cosa que no he visto desde hace 10 años, de que es una cosa que está saliendo, está evolucionando. Y son compañeros del fútbol, no son como compañeros de Marruecos o de Ecuador, son compañeros del equipo de fútbol. Entonces, yo creo que estamos perdona por el uso de la palabra por detrás, pero me entiendes, ¿no? De que en cuanto el nivel sociocultural en España, pues la inmigración sigue siendo una cosa que está pasando, creciendo, estamos acostumbrándonos. Y luego, si quieres otra referencia, pues ves el este de Europa, países como Serbia, como Hungría, como Polonia, pues ellos ahora mismo están en esta primera fase de que hay inmigración yendo a estos países y claro, hay muchas complicaciones. Entonces, la educación requiere tiempo, requiere mucho tiempo, requiere décadas y décadas y décadas y requiere, pues, como ha dicho Emilio anteriormente, entonces la palabra de sensibilizar y mezclar y tolerancia y muchas de estas palabras que suenan muy bonito, pero son palabras muy claves en cuanto a la evolución de una sociedad multicultural. Gracias, Paul. Vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos en el tiempo que teníamos previsto para el seminario. Y es una pregunta de Cain, que es el técnico de inmigración del Ayuntamiento de Bilbao. Y la leo yo, Cain, si no te importa, ya que la has puesto en el chat, te la leo yo. Está dirigido a Omar. Has hablado de la insuficiencia del protocolo cero insultos en el fútbol sala y te quería preguntar por la capacitación formación del arbitraje. En esta sesión hemos hablado constantemente del binomio educación-sensibilización y la pregunta es ¿cómo se forma un árbitro más allá de la disciplina deportiva para identificar las múltiples violencias con las que se puede encontrar en la grada y en el campo de juego? ¿Existen módulos específicos que tengan que ver con los diferentes ejes de violencia, sexista, racista, capacitista, etcétera? No, directo, no. No. Es decir, no es la verdad. Nosotros, la única formación que tenemos es futbolística de reglamento y aplicación de protocolo. O sea, no tenemos más herramientas, digamos, o más formaciones. Nosotros nos envían un mail diciéndonos este es vuestro protocolo, leerlo, y en estas situaciones, bajo vuestro criterio, tenéis que aplicar este protocolo. Entonces, aquí también estoy muy de acuerdo en que no tenemos una formación exacta de qué podemos realizar, qué consideramos insulto, qué no consideramos insulto. Al final, solo con el hecho de ser árbitros, ya se nos da ese poder, digamos, de juzgar qué consideramos insulto, qué no consideramos insulto. Pero como formación como tal, para decirnos, vale, esto sí, esto no, todo recorre bajo nuestro criterio en ese momento y la situación. También es verdad que al principio a lo mejor es más difícil cuando empiezas a arbitrar de que no eres conocedor, es la primera vez que te pasa, pero cuando llevas varios años de experiencia, en mi caso ya que son 9, ya lo identificas rápido, ya también haces un prepartido cuando llegas al campo, ya analizas los sectores, ya ves dónde puede haber un problema, dónde no puede haber un problema, hablas con el entrenador, delegado, coordinador de club, intentas hacer esa gestión, pero eso al final yo creo que recorre más en la experiencia personal de todos los partidos que has arbitrado
que no es la formación que nos dan desde el comité. El comité al final no te da herramientas, es lo que te he dicho, te da un mail, es lo que te he dicho, te da un mail y ya está. Entonces depende mucho más de la discrecionalidad y de la sensibilidad de cada persona que de una actuación homogénea y establecida por parte de la Federación de Fútbol Sala. Totalmente, sí. Pues creo que tenemos todavía muchos ámbitos, ¿no?, de trabajo por explorar, ¿no? No solo, ¿no?, en la formación y en la educación, también como hemos visto con los aficionados y también en esta acción comunitaria, ¿no?, que desarrollan desde los clubes y la experiencia del Bilbao Basket en ese sentido es paradigmática, en mi opinión. Pues estamos en la hora, nos quedan apenas 5 minutos para acabar. Creo que os voy a agradecer mucho, profundamente, vuestro tiempo, no solo vuestro tiempo, sino bueno, pues todo lo que nos habéis aportado hoy, ¿no? Vuestros conocimientos, vuestra trayectoria, vuestras experiencias. Y creo que yo he disfrutado mucho porque creo que ha sido muy concreto, ¿no? Y muy real, por decirlo de alguna forma. Y van a surgir, yo creo que van a surgir muchas ideas para seguir trabajando tanto desde el proyecto SCORE como desde otras iniciativas. Llamamos para el siguiente seminario, que será, me parece, el 31 de octubre, si no me equivoco, Nuria, y luego ya para 30, perdón, y luego ya para la conferencia final del proyecto, que ya será el 21 de noviembre, presencial, que se agradecería mucho podernos ver, conocer en algunos casos, y es que será en la sede de la Comisión Europea, en la representación de la Comisión Europea en Madrid el 21 de noviembre del 2024. Muchísimas gracias, que tengáis muy buena mañana, muy buen día y estamos en contacto para los siguientes seminarios del proyecto. Un cordial saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.